Buenas noches, bienvenidos a nuestra conferencia internacional organizada por ETSA Asociados, donde trataremos el tema electromovilidad para el transporte público. Los participantes registrados están accediendo a través de la plataforma Zoom y se está haciendo transmisión en vivo por Facebook Live. ETSA Asociados, empresa organizadora del evento, es una consultora especializada en el rubro de ingeniería de tránsito, transporte y movilidad urbana, desde hace 16 años, con un equipo técnico de alta experiencia a la vanguardia de los continuos cambios, por lo que hemos querido abordar este importante tema sobre la electromovilidad, cuyo creciente desarrollo promete revolucionar el transporte tal y como lo conocemos. Se basa en el uso de vehículos eléctricos para reducir la dependencia de combustibles fósiles y reducir las emisiones contaminantes. Este enfoque se alinea con la creciente demanda de soluciones sostenibles y eficientes para el transporte, en línea con la meta de reducción de emisiones y protección del medio ambiente. En primer lugar, tendremos la bienvenida a cargo del ingeniero Edwin Capillo, gerente general y fundador de ETSA. Cuenta con 24 años de experiencia como especialista en ingeniería de tránsito, transporte, movilidad urbana y Smart Cities. Él es asesor técnico de la presidencia de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima, que agrupa a 64 empresas prestadoras de servicio de transporte público de pasajeros. Ha participado en estudios importantes tanto en Lima como en el interior del país. Además, como parte de ETSA, ha desarrollado soluciones de tecnología, entre ellas TPI Luca, software ganador del concurso Startup 7G en la modalidad de emprendimiento dinámico, otorgado por el Ministerio de la Producción a través de Innovate Perú. La misma que permite optimizar la gestión de flota en su operación. Actualmente viene desarrollando, llegó el APP de mejor ayuda para la planeación de tus viajes y pagar tu pasaje en vehículo de transporte público. Adelante, Edwin, con tu mensaje de bienvenida. Buenas noches a todos. Espero que estén bien. Bienvenidos a esta conferencia. Primeramente quiero comenzar agradeciendo a todos los asistentes del evento. Muchísimas gracias por darse un tiempo. Sé que todos andan con agendas recargadas. También quiero agradecer a nuestros expositores, a Víctor Córdoba, a Edwin Zorrilla y a nuestro panelista Fabián Larrota. Muchas gracias por haber participado en compartir sus experiencias. Sabemos de los grandes profesionales que son y la experiencia no solo en el país donde se encuentran, sino en muchos otros países. Nuestra única finalidad como ETSA es de propiciar un espacio de conversatorio colaborativo, dado que el transporte público en el mundo está realizando un cambio de matriz energética, ya sea con buses eléctricos, a GNV. Actualmente en el Perú, la ATU, que es la entidad encargada de regular el sector, está también considerando en la nueva norma que está por publicarse ya el cambio de matriz energéticas. Hablamos mucho hoy día de buses eléctricos, vemos Colombia, Chile, solo nombrando ciudades de Sudamérica, que están avanzando muy rápidamente con estos proyectos. Esperemos que en Perú tener muy pronto también sistemas con buses eléctricos, ¿no? Y hoy día, pues nuestros invitados compartirán toda la experiencia que tienen tanto ya en investigación o en todo caso también en operación, en el caso tal vez de Fabián de proveedor. No quiero quitar mucho tiempo, doy pase a Armando, no sin antes agradecer al equipo de ETSA, gracias Armando por toda la organización, y bueno, les dejo en la conferencia. Gracias. Ok, muchas gracias, Edwin. Solamente recordar para nuestros seguidores de que estamos retomando un ciclo de conferencias internacionales que en su momento realizamos con importantes temas. En esta oportunidad, tal como se ha indicado, tenemos 3 expertos que nos van a compartir sus conocimientos alrededor de este tema tan importante, ¿no? En la actualidad, el transporte público representa un porcentaje significativo de las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire en las ciudades. Por esta razón, es crucial que se adopten medidas para reducir estos impactos. Por lo tanto, la electromovilidad se presenta como una de las soluciones más prometedoras para lograrlo. Durante esta conferencia tendremos la oportunidad de conocer algunos avances y tendencias en la electromovilidad para el transporte público,
Discutiremos los beneficios y desafíos que enfrenta esta tecnología, así como las soluciones que pueden implementarse para mejorar su eficiencia y rentabilidad. Sin duda, este es un tema de gran importancia para el futuro de nuestras ciudades y el bienestar de sus habitantes. Esperemos que esta conferencia sea una oportunidad para aprender, debatir y generar ideas que nos permitan avanzar hacia un transporte público más sostenible y eficiente. Los invitamos a realizar sus preguntas en el módulo que van a encontrar disponible en Zoom, en la parte de preguntas y respuestas. Y para entrar ya en el tema, nuestro primer expositor, al cual hemos pedido que tenga unos 20 minutos o algo más, es el ingeniero Edwin Zorrilla. Él es ingeniero electrónico por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en administración por la Universidad de San, con 25 años de experiencia en el desarrollo de proyectos y negocios en electrificación, automatización industrial, sistemas de comprensión de gas natural y generación de energía en empresas como Manelsa, General Electric, ABB. Actualmente Sales Leader de Power System para Perú y Bolivia en Schneider Electric. También es desarrollador y promotor de proyectos de transición energética y electromovilidad, además de profesor a tiempo parcial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, Edwin, con tu presentación. Gracias, Armando. Gracias por la presentación, por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Bien. ¿Me confirman que se puede ver? Se ve bien. Bien, bueno, gracias nuevamente. Aquí he dividido la presentación en cuatro partes. Primero un poco el sentido de urgencia de lo que comentabas, Armando, el sentido de urgencia en el tema de transición energética, ¿no? Tenemos que cambiar, tenemos que darle un sentido de urgencia a la reducción de emisiones y a los objetivos de acuerdos como el de París, que tienen metas claras, y es a donde realmente tenemos que apuntar, ¿ok? Dejo mis datos ahí para cualquier contacto profesional, académico, con todo gusto. Yo soy un promotor y además un usuario ya hace más de 2 años de un vehículo eléctrico, o sea que puedo, trato de predicar con el ejemplo. Bien, realmente esto siempre lo presento, siempre empiezo por aquí, para un poco ubicarnos, cuáles son las metas que debemos tener justamente en la electrificación del transporte, ¿no? El transporte es definitivamente uno de los consumos de energía más intensivos. No nos damos cuenta que poco más del 40% de la energía total que consumimos está asociada al transporte. Esto es importante y además es más del 20%, hasta el 25% de las emisiones de CO2. Entonces, la electrificación del transporte es una de las metas más importantes en esta transición energética, en esta descarbonización. Y aquí hay solamente 2 opciones, ¿no? O llegamos a las metas o no llegamos, ¿no? Y estas metas están asociadas al 2030 y fueron trazadas por la Agencia Internacional de Energía como una cantidad más o menos de 250 millones de vehículos eléctricos para ese año, ¿no? Para esa meta. Eso se llamó el EV30, arroba 30, que equivaldría a tener el 30% de vehículos nuevos al 2030 que sean eléctricos, ¿no? Esto se traduce aquí en una actualización. Todas estas gráficas son de la Agencia Internacional de Energía, que muestra cómo estos 2 escenarios, el EV30, arroba 30, o rebautizado como el escenario de desarrollo sostenible, que es hacia donde tenemos que apuntar, es el único que permite reducir las emisiones. O sea, cualquier otra tendencia, esas curvas, cualquier otra tendencia que no esté alineada con estas metas, lamentablemente no nos alcanza, ¿no? La parte de la izquierda son las políticas actuales, todos los esfuerzos que todavía no se alinean y que hacen que las emisiones lamentablemente no se reduzcan y no lleguemos a esa meta de reducir por debajo de 2 grados centígrados. Ya ni siquiera se habla de 1.5, sino que 2 grados centígrados el calentamiento global para el final del siglo, ¿no? Entonces es importante, y siempre menciono esto como un poquito el sentido de urgencia,
que debemos tener y la importancia del sector transporte por ese 40% de consumo de energía y ese más de 20% de emisiones de CO2. ¿Okay? Entonces, y por otro lado, en nuestro caso ya, en el caso del Perú, tenemos una matriz energética altamente dependiente de los hidrocarburos. O sea, más del 70% de la energía que consumimos proviene de gas o de petróleo. Y aquí nuevamente el 40 y tantos % asociado al transporte, ¿no? Que tiene un impacto relevante. Entonces, la electricidad solamente el 20% como consumo final. Entonces, hay mucho espacio para la electrificación y definitivamente dentro de, digamos, todos los objetivos de descarbonización, la electrificación en general es uno de los medios para reducir las emisiones, ¿no? Y afortunadamente, la matriz ahora de generación eléctrica cada vez es más renovable. Las energías renovables se han abaratado, por lo tanto, esta es una de las maneras que tenemos, además de la eficiencia energética mayor de los motores eléctricos, de la electricidad, todo esto aporta a una descarbonización, a una reducción de emisiones y a mayor sostenibilidad, ¿no? Entonces, a nivel del país también tenemos una alta dependencia de los hidrocarburos y somos un país importador de petróleo, además. Todo esto abona definitivamente en que la electromovilidad realmente debería ser un objetivo, parte de una estrategia de transición energética, y en el caso del Perú, además, tenemos la electricidad que es generada mayormente con hidroeléctricas y gas natural, que dentro de los hidrocarburos es el menos contaminante. ¿Okay? Bien, menciono también siempre algunos paradigmas que se hablan con respecto a la electromovilidad. Cuando vean esta gráfica y tengan dudas, cuando quieran decirles de que los vehículos eléctricos solamente trasladan las emisiones, como en esta foto, recuerden que eso es una falacia, eso no es así. Solo por eficiencia energética, los vehículos eléctricos ya están reduciendo emisiones. Pongo esta lámina siempre porque hay varias objeciones o varios mitos, digo yo, que se asocian y que realmente no son ciertos, ¿no? Solo por eficiencia energética, un vehículo eléctrico ahorra un casi 40% de el combustible que se utiliza, ya sea, por ejemplo, en el peor escenario, si utilizáramos electricidad generada con petróleo, si estuviéramos en Iquitos, ojo que esto viene de realidades como la de Estados Unidos y China, donde muchos critican, pero si la electricidad en China y en Estados Unidos se genera con carbón y con petróleo. Bueno, pongamos el caso de Iquitos, que es toda con petróleo, toda la electricidad de Iquitos por ahora, ya hay algunos proyectos ahí renovables en cartera, pero pongamos el caso extremo, el peor escenario de un sitio muy remoto como Iquitos, donde toda la electricidad es con petróleo, solo por eficiencia energética, haciendo este cálculo que se llama eficiencia del pozo a la rueda, well to wheel, entonces un vehículo eléctrico es 18% en el peor escenario, contra un 13% de un vehículo a combustión. Parece poca la diferencia, pero eso convertido a la fuente, a la matriz de, en este caso, barriles de petróleo, es 38% menos de barriles de petróleo. Entonces, aún en el peor escenario, un vehículo eléctrico consumiendo electricidad producida con carbón o con petróleo, ahorraría la producción del 38% menos de toneladas de carbón o de barriles de petróleo, ¿no? Entonces, eso también es sostenibilidad, y eso también es reducción de emisiones. Y eso es en el peor escenario, todavía con una planta ahí de 36%, que es un ciclo abierto de generación eléctrica, una planta muy ineficiente, que casi ya no existen, ¿no? Porque no son ni siquiera económicamente viables ya. Pero, así, en el peor escenario, un vehículo eléctrico reduce emisiones. Así que esos dibujitos de que se trasladan solamente no son ciertos. En los escenarios donde ya hay como en el Perú, un mix de hidroeléctricas y gas natural, es totalmente distinto. Es el 18, es por lo menos casi 40, pero digamos
siendo totalmente conservador 30%, ¿no? Dentro de todas las pérdidas que hay a lo largo de la cadena de valor energética, 30% contra 13%. Sería la diferencia en eficiencia neta de la energía desde que se produce la electricidad hasta que llega a la rueda del vehículo, es un 30%. En el caso del combustible sería un 13%. O sea, la diferencia es mucho mayor. Y obviamente, de ahí en adelante, y dependiendo cómo es la cadena de valor energética, qué tan cerca estamos de las fuentes de generación, etcétera, eso mejora todavía más. Y además, la electricidad cada vez es más renovable. Estamos hablando ahora de un escenario donde todavía hay, a nivel global, claro, hay todavía, no pasa del 25% de energías renovables en la generación de energía eléctrica, pero eso está creciendo año a año porque se están abaratando las tecnologías eólicas, solares, etcétera, ¿no? Entonces, importante tener estos criterios. Siempre yo redundo en esto porque hay mucha información que no es tan precisa respecto a estas supuestas objeciones. Otra objeción es que la fabricación de la batería consume más recursos y genera más huella que en realidad lo que un vehículo eléctrico puede reducir en descarbonización o emisiones. Falso. La única manera para que suceda eso es que tú te compres un vehículo eléctrico y nunca lo manejes. O sea, la única manera para que un vehículo eléctrico no reduzca emisiones es que te lo compres, y obviamente todo el impacto en la fabricación de un auto, como también hay en un auto a combustión, luego lo tengas guardado en tu cochera. ¿Por qué? Porque apenas rueda el vehículo eléctrico, comienza a compensar y a reducir. Y lo que se debería hablar es cuál es el break-even, cuál es el punto de quiebre en el cual, a partir de qué kilometraje, el vehículo eléctrico ya compensó todas las emisiones de su fabricación, acero, plástico, incluidos los minerales de la batería. Entonces, un vehículo eléctrico aproximadamente a los 50.000, 70.000 kilómetros ya compensó todas esas emisiones con las reducciones, con la menor, obviamente con las menores emisiones que tiene. Entonces, eso es lo que hay que hablar con propiedad. Oye, ¿cuál es el punto de quiebra? ¿A partir de qué kilometraje ya compensó sus emisiones? Y de ahí en adelante todo es reducción neta, ¿se dan cuenta? Entonces, ese tipo de análisis lo hace también la Agencia Internacional de Energía, hace gráficos como este, que ya son cálculos en todo el ciclo de vida, y demuestra que el battery, el BEV, el vehículo eléctrico, es el que ahora es ya el que menos emisiones tiene, en este caso sumando todo, ¿no? No hay tiempo para explicar, pero acá se suma todo. Se suma la fabricación, que está abajo, y se suma las emisiones del combustible, ya sea petróleo o ya sea cómo se genera la electricidad. Y lo más interesante es de que aquí también estamos en el peor escenario, porque la electromovilidad es joven, porque es incipiente, porque no hay reciclaje de baterías todavía. O sea, no le hemos dado chance todavía que se reciclen baterías a los vehículos eléctricos. Sin embargo, ya en su ciclo de vida ya generan menos toneladas de CO2. Y además, porque la electricidad a nivel global todavía es muy pobre en renovables. A pesar de eso, son la mejor alternativa. Y esto va a mejorar. Conforme haya reciclaje, porque siempre es más barato reciclar que producir desde cero los minerales, ¿no? Y año a año crecen las renovables, esto va a bajar. Las otras tecnologías no tienen cómo bajar, ya llegaron a su límite. Los híbridos, los de combustión, hasta los vehículos de hidrógeno, no hay más, la tecnología está ahí, ¿no? En cambio, la electricidad va a tener más contenido renovable y se espera que haya una industria de reciclaje de baterías conforme el mercado cree. ¿Ok? Y bien, el tema de la carga, ¿no? Acá también vamos a hablar un poco en general de infraestructura de carga, y de hecho también en el transporte urbano los buses necesitan estos grandes patios de carga. Justo conversaba hoy en la mañana con un consultor de una empresa que se llama BERT, que ellos hacen este tipo de consultorías a nivel internacional, y definitivamente que la infraestructura de carga es un reto, pero hay que tener en cuenta las múltiples alternativas, y hay que comparar con lo que significa la logística de combustible, que a veces no la apreciamos. Como está dada, como ya existe, entonces creemos que eso es fácil, pero si uno tuviera que hacer de cero estaciones de combustible o puntos de carga, definitivamente es más fácil hacer puntos de carga. Y los puede hacer, como en ese ejemplo,
digamos, con menos impacto, con menos espacio y inclusive de manera más segura que lo que es, por ejemplo, grandes tanques de almacenamiento de combustibles subterráneos, que no nos acordamos que están en cada grifo y a veces cerca de nuestras casas, ¿no? Entonces, la infraestructura de carga sí hay que considerarlo, es parte de lo que hay que considerar en un proyecto, y en transporte urbano, en el tema de buses, pueden llegar a ser instalaciones importantes, porque obviamente se concentra mucha potencia y es prácticamente como una planta industrial, ¿no? Prácticamente un terminal, un patio de carga de buses, poco para adelantar en esta parte, definitivamente que tiene varios megavatios, va a requerir varios megavatios de potencia, y no tiene nada que ver con lo que era el patio donde descansaban los buses, donde eran quizás 50 kilowatts, iluminación, unas cuantos pequeñas oficinas, unos servicios auxiliares muy pequeños. Entonces, definitivamente, crece la magnitud de la potencia, claro, pero es porque tengo que cargar, obviamente, una capacidad de baterías importante y una cantidad de buses importante, ¿no? Sin embargo, eso se puede implementar, se realiza, y también se puede desconcentrar. Vamos a ver ahora cómo no necesariamente tiene que ser un gran patio de carga, hay alternativas ahora para reducir el tamaño de baterías y distribuir esa carga en varios puntos con modelos que no sean necesariamente el de un bus con una sola gran batería que se carga una sola vez en la noche, ¿ok? Y bueno, está el tema de seguridad y está el tema, ahí están los tanques de combustible que no vemos, y están también los riesgos asociados a todo eso, ¿no? Cuanto a la performance, para terminar esta parte, también igual, ¿no? Los vehículos eléctricos son más eficientes, pero además hay una ventaja cuando uno compara. Esta es una gráfica de la misma Nissan, que compara dos vehículos de más o menos 100 HP y compara los torques, ¿no? Y se ve como el torque, que es, en este caso, la línea roja en la izquierda, torque-velocidad, el torque del vehículo a combustión está siempre por debajo y apenas toca en sus máximas revoluciones, 6.000 revoluciones, ahí cuando le ponemos el acelerador al tope, al vehículo a combustión, solamente ahí llega a equipararse con el torque del motor eléctrico. A bajas revoluciones, el torque de los vehículos eléctricos es mucho mayor. Por eso es que el clásico ejemplo de que cuando uno pisa el despegue, ¿no? La salida de un vehículo eléctrico es hasta para tener cuidado con el cuello. ¿Por qué? Porque el torque en el arranque es hasta 4 veces más que el torque de un vehículo a combustión. ¿Por qué? Porque no hay que alcanzar 2.000, 3.000, 4.000 revoluciones para tener el torque máximo, como se ve abajo en la gráfica azul. Estamos hablando de corriente, voltaje, flujo magnético, que es velocidad de la luz, es instantáneo. Entonces, instantáneamente uno obtiene la corriente de voltaje, se obtiene obviamente mucho más rápido, sin toda la mecánica, bielas, pistones, combustión, explosiones y todo lo que uno tiene que llegar para lograr el mismo desarrollo y llegar a ese punto óptimo recién después de varios miles de revoluciones, ¿se dan cuenta? Entonces, es muy importante tener eso en cuenta también en cuanto a la performance. Por eso es que Tesla, el éxito es que empezó con un Roadster, empezó con vehículos de alta gama, porque en el segmento de vehículos de lujo de alta performance, definitivamente los eléctricos no tienen nada que envidiar, por el contrario, a los vehículos a combustión. De hecho, en ese segmento ahora mismo, ya casi todos los fabricantes están convencidos que hay que ir por la electromovilidad, ¿ok? Bien, y ahora hablando de transporte, ya entrando en el tema, después de esta introducción, tenemos que ver acá, yo creo, dos cosas muy importantes, ¿no? ¿Por qué en Chile y Colombia ya tenemos miles de buses eléctricos y por qué en el Perú no? Tratemos de contestar esa pregunta. Yo lo planteo aquí también para que durante el desarrollo de este panel quizás expongamos qué es lo que falta. ¿Qué nos falta? Bueno, primero nos falta, considero, conocer todas las tecnologías de lo que consiste la electromovilidad. En la foto inicial de mi presentación, en la carátula, puse la figura de un metro. Entonces, el metro, una línea metro, definitivamente es definitivamente la mejor opción para un transporte sostenible y eficiente. O sea, en el orden que quieran, eficiente, sostenible, eficiente. ¿Por qué? Porque definitivamente estamos hablando de un transporte en una vía segregada de alta capacidad, una alta capacidad de transporte.
y además totalmente electrificado, ¿no? Muy eficiente. Entonces, en ese orden de ideas deberíamos apostar, obviamente, y hay que tener en cuenta que la electromovilidad ya es la mejor alternativa en el transporte urbano. Ya lo es, ¿no? Ahora hay más alternativas, hay buses eléctricos, ¿no? También han existido los trolley, y por eso que los pongo también aquí, y ahora lo que tenemos simplemente son las baterías. Ahora con la electromovilidad, estamos hablando más bien del desarrollo de las baterías, pero la electromovilidad ya existe en el transporte, y ya es la opción más eficiente. Lo que tenemos ahora es una nueva tecnología de baterías que está logrando reemplazar a pequeña escala, porque a gran escala los metros ya son eléctricos y ya se demuestra que es la mejor opción. Ahora tenemos a menor escala, a la escala de un vehículo ligero, particular, que donde era más difícil, se pensaba más difícil, ahora incluso ahí ya tenemos vehículos a batería que están llegando poco a poco a equipararse en costos a un vehículo a combustión. Entonces, el avance de las baterías ha logrado esto, y es por eso que ahora también viene la introducción de buses eléctricos, ¿no? Los buses eléctricos también a batería. Pero dentro de los buses eléctricos a batería hay varias tecnologías. Acá muestro, digamos, 3 de ellas. El trolley, que ya existía, y que es, digamos, la versión en bus de lo que sería un metro, donde hay una catenaria, hay una infraestructura de carga, ¿no? Que se llama catenaria, que está alimentando permanentemente al bus, y donde aquí, por ejemplo, este bus tiene un motor eléctrico, pero no tiene una batería como tal, o no tiene una gran batería como tal, sino solamente tiene una pequeña batería más que nada para regulación o para pequeños cortes intempestivos que podría tener de la alimentación eléctrica de la catenaria, ¿no? Entonces, esto ya es una opción, esto ya existe en países como México. El trolebús funciona muy bien, es muy eficiente, y yo diría justamente descarta todo eso que se habla de las baterías, porque no tiene digamos, no tiene, bueno, no problemas, sino que no tiene los costos todavía altos de la batería, y todo lo que se asocia a veces al tema de las baterías, ¿no? Y ahora lo que sí tenemos nuevo, que ya no es el trolley, son los buses de carga en la noche, carga en el depot, que son buses que tienen, ahora sí, grandes capacidades de baterías, 250, 300 kilowatt hora, para tener una autonomía casi es 1 a 1, más o menos la eficiencia kilómetro por kilowatt hora, y más o menos dan 250, 200, 300 kilómetros, ¿no? Por cada recorrido de ese bus. Por lo tanto, se cargan toda la noche, salen en el día, recorren 300 kilómetros y vuelven a su patio de carga, y ahí, en el depot o en el patio de carga, hay una gran infraestructura concentrada donde se recargan los buses, ¿ok? Entonces, esto es lo que más se ha estado introduciendo y lo que hasta ahora en Latinoamérica tenemos. Son todos buses bajo el modelo, vamos a decir, carga en la noche, o bajo el modelo depot, con una batería considerable de más de 200 kilowatts hasta 300 kilowatt hora, y que se recarga en la noche y que durante el día ya no se recarga. Sin embargo, hay otras tecnologías, y de hecho se puede implementar carga rápida en la ruta durante el día, o inclusive carga de oportunidad con esos sistemas de pantógrafos, que ya son sistemas de gran potencia de carga, hasta 500 kilowatts, 600 kilowatts, que en pocos segundos en un paradero recargan un porcentaje 3-4% de la batería. En varios paraderos durante el día pueden ir recargando, y eso hace que se pueda reducir el tamaño de la batería. Entonces, ven cómo acá entonces en esta gráfica yo he querido mostrar un poco las alternativas que hay, y esto es un poco lo que hay que hacer. Hay que ver un poco las alternativas tecnológicas que se tienen y con qué tamaño de batería es suficiente de acuerdo a cómo va a ser la operación, de acuerdo a si yo puedo tener paradas durante el día o no. Si no puedo tener paradas durante el día, bueno, tendré que ir al modelo depot con una gran batería solamente y una sola vez en la noche en un gran patio de carga. Pero si estoy en el Metropolitano, en la estación central, puedo parar unos 15, 20 minutos al día y ahí puedo hacer una recarga ya con una cierta potencia, ya puedo recargar un 10, 15, hasta 20% de la batería, reduzco la batería, reduzco el CAPEX, mejora el modelo técnico económico y hago más factible la introducción de buses eléctricos
además viendo contra qué combustible estoy compitiendo, si es contra el diésel o contra el gas natural, por ejemplo. Entonces, esto es primero, tener todas las alternativas y luego en base a eso hacer lo que se llama el costo total de propiedad. Y aquí viene el tema del costo total de propiedad, donde justamente el costo total de propiedad depende del modelo tecnológico del bus que estoy escogiendo. Esto es real, esto es del Transantiago de Chile, y acá pueden ver, a la izquierda hay 3 barras, donde se compara el costo total de propiedad de un bus diésel. La parte de abajo es el CAPEX, la fabricación. Las barras de arriba son en colores, están el OPEX, ya sea combustible, electricidad, mantenimiento, etc. Y pueden ver el costo total de propiedad de un bus diésel contra un bus eléctrico con carga en el depósito y contra un bus eléctrico con carga de oportunidad. Esta carga de muy alta potencia en ciertos puntos durante la ruta. ¿Ok? Entonces, se ve que el bus eléctrico con carga de oportunidad llega a ser más económico que el depot y a su vez más económico que el del diésel. Sin embargo, se toma la decisión que ante la poca diferencia realmente adicional de reducción de costos total de propiedad y la facilidad de que por algún motivo se puede implementar un solo patio de carga, un solo sitio concentrada toda la potencia de carga, entonces se escoge por algún motivo hacer el modelo DIPO, ¿no? Puede ser, ya es una elección. Pero en este caso los dos son menores que el costo total de propiedad del diésel. Esto en la práctica es el ahorro en combustible cubre y financia, cubre el costo del mayor CAPEX de los buses eléctricos, ¿no? Eso es en resumen, ¿no? Y a mayor recorrido, mayor ahorro y mejor retorno de esa recuperación de ese costo inicial. Ahora, lo que pasa es que esto, dependiendo de la ruta, de la cantidad de recorrido, la pendiente, cuánto se gasta de energía, esto en algunos casos como aquí, acá hay otro ejemplo donde el depot no llega a ser menor que el del diésel y el de carga de oportunidad sí. Entonces, en el caso del Transantiago, las rutas que se han empezado a electrificar son aquellas donde el modelo depot es suficiente y se pueden hacer patios de carga concentrados. Por ahora no se ha todavía implementado los modelos con carga de oportunidad, pero están ahí. Y todavía a nadie se le ha ocurrido de repente hacer un trolley, que estaría todavía por acá más abajo. Estoy seguro que el trolley con menos batería, con menos CAPEX inicial, está todavía... Pero hay que sumarle la infraestructura de carga, obviamente. Hay que sumarle las catenarias, esa infraestructura. Entonces, dependiendo de dónde es, qué tan fácil es hacer eso, hay que hacer, digamos, la ingeniería y hay que desarrollar todos los costos para hacer eso. Pero interesantes esos gráficos, cómo muestran, entonces, ¿qué se necesita para implementar buses de transporte urbano? Tener claro el costo total de propiedad, ¿no? Hacer un buen estudio técnico previo y tener claro qué necesito y qué modelo, qué tipo de bus voy a poder utilizar para reemplazar como en este caso, un bus a diésel, ¿no? Con todos los costos asociados. Interesante que esto es diésel. Con gas natural, esto se reduce. Y con gas natural, el reto es mayor. Entonces, ahí viene y después voy a al final comentar, por ejemplo, qué pasaría en el caso del Metropolitano. Yo de antemano, ya lo dije hace varios años, solo de leer esta información, introducir buses eléctricos en el Metropolitano es un reto mayor que el de Santiago de Chile. ¿Por qué? Porque este costo total de propiedad del gas natural está por debajo. Hay que ser más eficientes, hay que optimizar más el tamaño de batería, hay que ver qué vamos a hacer y posiblemente hacerlo muy, muy detallado para que realmente el costo total de propiedad sea menor que el del gas natural, ojo, ¿no? Y más aún aquí en el Perú, que no hay ningún tipo de, por ejemplo, impuestos a las emisiones. Acá, interesante, en Chile ya hay un impuesto y hay un costo OPEX a las emisiones. Fíjense. Eso no lo tenemos acá. Eso ya hace que la barrita de costo total de propiedad suba, ¿no? Aumente un poco. Eso se llama poner las externalidades negativas de cada tecnología. En el Perú, lamentablemente, no lo tenemos, nuestra regulación está atrasada. O eso es decir, por lo menos, que los buses tienen que ser Euro 5 o Euro 6. En el Perú pueden ser Euro 4. Entonces, todo eso hace que estos costos totales de propiedad definitivamente en cada caso sean distintos. ¿Ok? Bien. Solamente para mostrarles, entonces, eso es un poco lo que quería hacer como introducción. Yo acá tengo más información que se las voy a dejar, simplemente. Solo para mencionar, una de las cosas que hay que hacer con estos esquemas de buses eléctricos es carga inteligente. Hay que cargar los buses de manera no tal cual llegan y directamente enchufarlos. En un patio de carga de buses eléctricos no se puede hacer
todos conforme llegan, porque los buses llegan con distinto SOC o con distinta nivel de descarga de baterías, y eso lo tiene que hacer un sistema automatizado, para que justamente no ocurra lo que está acá. La línea punteada es, yo llego, los buses y todos llego y se conectan. Y hay algunos que cargan en 2, 3 horas nada más, y otros que cargan en 4, 5, 6 horas. Se produce un pico al inicio. Eso hay que dosificarlo, sabiendo cuánto necesita cada uno, y hay que distribuir la potencia en el tiempo para bajar la potencia pico y reducir la potencia total de la infraestructura de carga. Al final, la subestación eléctrica del patio de carga, ¿no? Hay que optimizarla porque hay que hacer carga inteligente. Hay que dosificar la potencia en todos los buses en el tiempo que tengo disponible en la noche para cargar. Entonces, son cosas y criterios que hay que tener en cuenta en este caso, particularidades ya que hay que tener en cuenta para, en este caso, también optimizar, por ejemplo, los costos asociados de infraestructura de carga. ¿Ok? Bueno, yo hasta ahí lo dejo, y bueno, seguimos con las presentaciones y la discusión. Gracias. Muchas gracias, Edwin, por tu exposición. La verdad que el tema es bastante amplio y resumirlo en 22 minutos, la verdad que ha sido un gran esfuerzo, pero creo que nos ha dado una buena introducción y nos ha ubicado bien en los principales temas relacionados a esta tecnología. Y ahora nos complace contar con la presencia de Víctor Córdoba. Él es ingeniero civil, con posgrado en Administración de Empresas y máster en Finanzas Corporativas. Cuenta con 16 años de experiencia en transporte urbano. Se ha destacado por coordinación de la propuesta de ETIB para el Sistema Integrado de Transporte, adjudicataria de 1.240 buses del sistema, en el caso de Colombia. También la coordinación financiera de la propuesta de BMP para la adjudicación de 440 buses articulados y biarticulados en el sistema Transmilenio. Ha sido gerente de Pio Trans, primer contrato de concesión para la operación de un sistema BRT en Johannesburgo, Sudáfrica, con una flota de 143 buses articulados y biarticulados. Es gerente general, ha sido gerente general en Cable Móvil, primer operador privado de teleféricos urbanos en Bogotá, y es gerente general de Grid Móvil, con una operación de 406 buses eléctricos en Bogotá, la experiencia que nos va a compartir ahora en los próximos 20 minutos. Adelante, Víctor, y gracias de ya por tu participación. Muchas gracias, Edwin, y muchas gracias para todos. Un segundo, comparto aquí la pantalla. Listo, ahí se debe estar viendo, creo. Ya, sí se ve. Si lo puedes poner en modo presentación, por favor. Ahí debe estar en presentación. Perfecto. Listo, bueno, ¿no? Muchas gracias a todos. Bueno, voy a tratar aquí de resumir un poco los últimos 2 años de trabajo, pero obviamente pues todas las preguntas, dudas y inquietudes son mucho más que bienvenidas. Entonces, básicamente yo siempre trato de arrancar las presentaciones con que eso de la electromovilidad no es una cosa que venimos siendo expertos desde que nacimos, sino que pues arrancamos hace unos años que no son tantos, siendo en un transporte así en Bogotá, que después comenzó a ser más organizado en el BRT, en el sistema integrado de transporte, hasta lo que tenemos pues hoy. Entonces, un poco el mensaje de esta diapositiva es que siempre es un proceso constante de aprendizaje y de desarrollo hacia modos de transporte cada día más limpios, más organizados y más eficientes. ¿Qué estamos haciendo acá y cómo vemos nosotros el transporte en ese momento? Que venimos por requerimientos de las ciudades, de los ciudadanos y en general pues de toda la sociedad, de sistemas de transporte que tenían tendencia a tener una gran cantidad de gases contaminantes, a que eran muy ruidosos y a que todo es un negocio que gira en torno a la afiliación. Y eso estuvo muy bien y pues de hecho movilizó muchos años una cantidad muy importante de pasajeros, no solo en Bogotá, sino pues en muchas ciudades del mundo. A unos modelos ahora que en los cuales con las nuevas generaciones y las nuevas realidades que vivimos, pues son importantes la calidad del aire, la menor contaminación auditiva y sobre todo muy enfocado en satisfacer las necesidades del usuario. Es un conjunto de cosas que tienen que al final mejorar en las ciudades. Hoy no sé si algunos saben, pero digamos, por ejemplo, en Bogotá
Estamos hoy en emergencia ambiental, toda la semana, de hecho. Y esto antes eran emergencias ambientales cada 5 o 6 años. Ahora tenemos una emergencia ambiental fácilmente cada año. Entonces, esto, que sean menos contaminantes, se vuelve cada día mucho más importante. Entonces, aquí, pues, para arrancar en lo que es Green Mobile, pues nosotros, ¿cómo nos definimos? Como una nueva generación de transporte que conectamos a los usuarios de una manera más inteligente y más sostenible. ¿Y por qué hablamos de una nueva generación? Porque antes, un poco nuestro negocio hace 20 años, cuando arrancamos, por ejemplo, las primeras troncales de Transmilenio, era simplemente ir, comprar unos buses, contratar unos conductores y poner eso a rodar. Y ahora más bien es una integralidad de muchas cosas, donde siguen siendo esas dos actividades también presentes, pero hay un montón de actividades alrededor que toca integrar para que todo pueda funcionar correctamente. También aquí es importante decir que nosotros hemos visto que los modelos de negocio, y no estoy diciendo que así tenga que ser, que sea bueno, que sea malo, digamos, yo creo que cada ciudad tiene que mirar sus cosas de acuerdo a sus particularidades, pero a lo que hemos visto acá es que los negocios de transporte en Bogotá y en general en Colombia se está haciendo ese modelo ya de una forma cada vez más generalizada, es que están separando la provisión de la operación. ¿Qué es la provisión? Básicamente son concesiones que se encargan de los buses, la infraestructura, la tecnología, el software, los cargadores, los dispensadores. Y esto está no solo para el caso eléctrico, sino que también ya hay experimentos con eso en casos de tecnología fósil que están rodando y así están funcionando. Y unas concesiones en paralelo de la operación. ¿Cuál ha sido un poco la tendencia que hemos visto en los entes gestores o en las autoridades de transporte, digamos, como como el equivalente a una ATU o un Protransporte? Es básicamente que la ciudad busca separar la propiedad de los buses, por un lado, para hacer la financiación mucho más, si uno le puede hacer sencilla, no es sencilla, pero digamos un poco más simple, porque no estaría directamente atada a recorrer kilómetros o a recoger pasajeros, y tener un control mucho más fuerte y más dientes sobre la operación, lo cual lo obliga a uno pues a operar muchas veces de una forma un poco distinta. En nuestro caso pues tenemos 2 contratos de operación, 2 contratos de operación de provisión y 2 contratos de operación, y hemos tenido un poco la suerte que también somos el único operador que está en ambos lados de la cadena. ¿A qué me refiero con eso? Porque también la tendencia que hemos visto acá y que además es muy fuerte en Chile, de hecho en Chile hasta un poco lo restringen, es que las empresas que están en provisión son unas, las que están en operación son otras. Y eso también crea unos retos para los operadores que es necesario pues adaptarse, sea participando o sea pues simplemente operando de una forma distinta. Pero digamos son cosas que toca ya empezar a tener en cuenta porque pues, lo estamos viendo en las autoridades, y hemos visto además que entidades multilaterales también de alguna forma u otra vienen también como promoviendo en los gobiernos que eso se vuelva como la generalidad. Tiene cosas buenas, cosas malas, pues así les dejaré de tarea que para cada uno de esos casos pues lo analicen. Para arrancar, digamos, y estas son pues, las características generales de los vehículos que tenemos nosotros, básicamente unos de 9 metros y unos de 12 metros. Digamos, tienen lo normal, la dirección asistida, la suspensión neumática, el freno de disco, la capacidad de 80 pasajeros, elevadores, cámaras y todo eso. Entonces, digamos, hasta ahí no, digamos que normal. Pero aquí lo importante de tener en cuenta y un poco en concordancia con lo que decía Edwin, es que bueno, aquí no tiene un proyecto de buses, aquí tiene todo un proyecto de movilidad, porque estos buses, estos 406 buses, uno puede traer una cosa maravillosa, pero eso no va a funcionar sin todo lo que está atrás para que eso pueda funcionar. Todo lo que está atrás es básicamente, en nuestro caso por lo menos, haber tenido que construir un centro logístico de 40.000 metros cuadrados, en donde caben pues los 406 buses. Pues digamos en su conjunto las 2 unidades son el patio más grande que hay, por lo menos por ahora en Latinoamérica, y eso lo que implica es un montón de retos. ¿Por qué un montón de retos? Porque es que primero hay que construir esto en unos tiempos muy cortos. En nuestro caso, pues básicamente nos dieron 1 año para poderlo hacer completo. 1 año incluyendo estudios, diseño, construcción, licencias, energización, pruebas y todo. Pues además fue un año un poco complicado porque
pues tuvimos toda una situación de orden público en Colombia que fue bastante complicada de manejar. Además de, pues, estábamos todavía como en una parte intensa de toda la crisis de COVID que ya todos conocemos. Entonces eso implica, pues, ya de por sí eso era complicado de hacer. Pero bueno, digamos, complicado más no imposible, simplemente es un tema de planearlo bien y ejecutarlo bien. Aquí también hay que tener en cuenta que uno no lo hace solo, aquí toca hacerlo con un equipo poderoso para poderlo hacer. En nuestro caso, pues tenemos buses BYD, que BYD, digamos, también tiene, no sé, voy a hacer una cuña como diríamos en Colombia, BYD no solo, en nuestro caso Colombia, digamos, no solo fue un proveedor, sino también BYD hizo un ejercicio, hay que reconocerlo, y se lo he dicho varias veces, que hizo un ejercicio no solo de construir bus y tenga mi bus, se lo entrego ya y chao, venga, me lo pague ya, sino también de hacer toda una adaptación de sus estructuras puentes, de su estructura postventa y de su producto a la particularidad exacta que tienen los contratos de concesión. Y eso sí, pues, creo que es también una lección que deben aprender todos los demás fabricantes de esas tecnologías y de otras tecnologías también. De hecho, el esquema fue tal vez clave en lo que los hizo exitosos. Pero también hubo que meter a Siemens, que todo nuestro sistema de carga fue Siemens. Digamos, ahí nosotros teníamos opciones de ir tuvimos cargadores asiáticos, tuvimos cargadores europeos, algunos proveedores locales, empresas de energía, que lo que hacían era básicamente comprar cargadores de otros países y ensamblarlos. En nuestro caso, pues, optamos por Siemens y también todo un sistema de subestaciones con ABB. ¿Por qué fue importante hacer esa decisión para nosotros? Porque era tener la presencia local acá. Pues uno necesita en esto no solo tener la infraestructura instalada, sino más que eso no falle. Y si falla, tener alguien aquí que responde tanto por la parte, digamos, física, los repuestos, el soporte, las mangueras, los conectores, todo lo que pueda fallar, sino además que eso tiene un componente de software muy importante detrás, además de todo un sistema de comunicaciones detrás, para darle un orden de magnitud de lo que significa esto. Para conectar todos esos cargadores que tenemos montados ahí, se requieren más o menos 14 kilómetros de cable de datos y fibra óptica, para que toda esa información esté transmitiendo casi que segundo a segundo todo lo que está pasando ahí en todo momento. Entonces, también aquí se hizo un ejercicio que fue que la carrocería que se instaló en los buses fue Marco Polo, en una parte de la flota, en otra parte de la flota pedíamos en otros de nuestros colegas buscar. Uno, porque la ciudad dio puntaje adicional por desarrollo de la industria nacional en las condiciones de provisión. Pero además, pues, también había algunas razones prácticas, que es que básicamente, pues, es la cadena de repuestos para la parte de carrocería que sufre mucho en estos casos. Chasis, digamos, se comporta, digamos, con fallas que uno diría que son más bien pocas y no, digamos, no es que todos los buses le fallan por ciertos componentes, ¿no? Fallitas normales que uno conoce, uno no tiene por qué tampoco alarmarse en ese momento, por lo menos, pero veamos en una operación de tráfico mixto, con todos los carros, con carros, motos circulando alrededor, bicicletas, de todo, pues uno tiene incidentes. Toda la cadena logística de tener por lo menos los repuestos localmente desarrollados, pues hacerlo no lo había muy fácil. Y eso al final se ve como de esta forma, más o menos. Uno aquí tiene, voy a poner mi cursor acá, entero láser. Aquí nosotros tenemos una unidad funcional acá, otra unidad funcional acá. Esta es la zona administrativa, el área de mantenimiento, las oficinas están por acá. Esa es la entrada al patio, cada uno con sus dos unidades de ingreso y salida. Aquí para montar eso, pues se requiere montar 7 subestaciones, 119 cargadores y 381 dispensadores. Entonces aquí también es muy importante mencionar una cosa, o sea, uno cuando va a montar un sistema de carga, si va a montar un sistema de carga diésel, pues ponga unas mangueras de dispensación con un tanque y listo, pare de contar. Aquí toca empezar a pensar en cosas adicionales, como por ejemplo, oiga, yo quiero una carga secuencial o quiero una carga paralela. Por ejemplo, nuestros colegas todos optaron por carga en paralelo, o sea, todos los carros se conectan y eso comienza a cargar todo simultáneamente. En nuestro caso utilizamos carga secuencial. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos 119 cargadores
a los cuales están conectados 381 dispensadores. Los 381 dispensadores, como se notó, era 381 mangueras. ¿Por qué 381? También es importante mencionarlo, porque la flota real operativa son 381. Los otros 25 buses son reserva. Entonces, por eso son 381. Nosotros llegamos y los conectamos todo al mismo tiempo, pero realmente él está cargando solamente en paquetes de 119. Carga uno y sigue otro, y después otro, y después otro. Cada cargador maneja aproximadamente 3.25 dispensadores, cuando uno pues divide todo el patio, y eso ha sido un poco para reducir los picos de energía y comenzar además a despachar buses más rápido, porque todos los primeros buses comienzan a salir a cabo de 1 hora y media, 1 hora y 45 de carga. Si bien los paquetes completos demoran unas 3 horas y media o 4, pues los 3 o 4 buses, pues a la hora y media ya tengo buses listos para salir. Y cuando uno tiene pues unos espacios para mantenimiento y carga y alistamiento tan cortos como de ser de 11 de la noche y los primeros buses tienen que salir a las 2 y media, 3 de la mañana, pues eso es un factor súper importante ahí. Pero entonces eso implica además software, implica además escoger qué tipo de conector quiero. Quiero un conector de tipo CSS Combo 2 europeo, quiero un conector de tecnología china, quiero un conector del estándar de Estados Unidos. Entonces, si yo escojo uno, después no puedo usar no puedo cargar otro tipo de bus que no tenga eso. Entonces, hay un montón de cosas que hay que pensar alrededor cómo se hace eso. Hay que pensar si uno le pide al proveedor del sistema de carga, si le da el software de control o no. Porque como lo mencionaba Edwin, aquí el tema del Smart Charge y la gestión de carga es súper clave. Aquí uno se va a encontrar, por ejemplo, con temas como que, no sé, para el diésel o el gas, pues a la hora que yo vaya a la estación, el precio es igual. Pero aquí en la energía uno se puede encontrar con que, por ejemplo, durante ciertas horas del día el precio es uno, luego cambia, luego en la noche es otro, y entonces si uno conecta los buses en una hora en que está con el precio alto, pues su precio, el consumo de kilovatios es el mismo, o la carga en kilovatios es la misma, pero los costos en dinero pues crecen sustancialmente. Y estaría uno casi que en riesgo de bolsa de energía, que eso es más fácil predecir el tipo de cambio de dólar que predecir eso. Entonces, aquí hay un montón de cosas prácticas que se van presentando. Lo otro es que uno aquí también se encuentra con que nosotros hemos arrancado, por ejemplo, en diésel, en un potrero. Literalmente un potrero donde guiamos con un carro tanque y echamos diésel. Aquí hay que ubicar el patio de forma que uno pueda tener acceso a redes que sean capaces de alimentar los 20 megavatios de potencia que está aquí y que además tengan un respaldo. Porque yo puedo hacer un patio súper poderoso con todos los cargadores del mundo, con todas las subestaciones más potentes, más eficientes, con toda la fibra óptica, pero si de la red principal de la ciudad no puedo traer la energía hasta acá, pues no hicimos nada. Y aquí hay zonas de la ciudad de Bogotá donde simplemente es imposible hacer un patio eléctrico porque no hay forma de llevar la red, o la red que llega hasta allá no tiene la potencia o la calidad para poderlo implementar. Entonces aquí hubo que hacer un trabajo grande de selección del lote para ser seguro que sí va a tener la capacidad de tener la energía que se necesitaba. Esto estamos pues al lado del aeropuerto, entonces digamos fue relativamente fácil, pero afuera de la ciudad es complicado hacerlo. En cuanto a la energía, pues eso, pues yo lo resumo de esta forma, o sea, 20 megawatts de potencia, pues y a mí me pasaba cuando arranqué en esto hace 2 años largos, bueno, ¿y eso qué es? Pero pues eso es básicamente entre 20 y 30.000 veces la energía que yo consumo en mi casa. O sea que es el equivalente a la energía que se consumen fácilmente 100.000 personas. Entonces, como tener la energía de una ciudad ahí. Entonces, eso implica unos manejos muy importantes de seguridad industrial, dar equipos muy sofisticados a la gente que hace el mantenimiento de las subestaciones. No es como el caso pues, de un bombero, digamos, que simplemente conecta el gas o el diésel, sino que hay que hacer cosas adicionales. Hay que tener planes de emergencia muy bien definidos, muy ensayados, hacer simulacros, tener sistemas de escala que le permitan a uno monitorear, apagar, prender en caso de contingencias. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta en estos proyectos. En nuestro caso, además, digamos, aquí vale la pena decir que nosotros hicimos una negociación a 15 años con la empresa que nos provee
la energía, con la cual ya conocemos la forma exacta en que se va a comportar el precio de la energía, por lo menos en los componentes de generación más comercialización. Hay unos componentes que no controlamos, como la transmisión y la distribución, pero en el G+E, que es muy importante si lo podemos hacer, pero hay que también hacer un trámite importante para uno poder ir a negociarlo directamente por fuera de, digamos, de la energía regulada. Entonces eso implica, pues también, eso, pues aprender a hacerlo distinto a como uno lo hacía en diésel o gas. Y pues, digamos, aquí también tenemos una particularidad que se le exigió al vendedor de energía, que en este caso es Terpel, que toda la energía fuera de fuentes renovables. Y aquí quisiera devolver un momentico porque, bueno, Terpel, para darles una idea, es como un Primax. El caliente colombiano, un Primax. Y es el proveedor de energía, de combustibles líquidos más grande que hay en Colombia. Y pues cuando uno lo dice aquí en Colombia, dicen, oye, Terpel, ¿cómo así que Terpel? Pues resulta que Terpel, una compañía de esa magnitud, es como la tercera compañía más grande de Colombia, se metió ahí porque básicamente está migrando, que hace un esfuerzo muy grande de migrar todo su portafolio de productos de combustibles fósiles y líquidos a volverse cada día más energía eléctrica, con paneles solares, eólicas, comercialización de energía. Entonces también eso le da una idea de cómo se está moviendo el mercado y qué es lo que vamos a esperar a futuro que pase. Para aquí solamente unas fotos como para que ustedes tuvieran una idea de la magnitud de la construcción que hubo para hacer. Pues es un vato muy grande, pero pues, digamos cuando tiene uno de 50 a 100 buses, pues ocurre básicamente lo mismo. Toca pues, hacer toda una construcción súper pesada para poderlo avanzar. Eso implica también un trabajo de atrás, de gestión humana, logística, software y tecnología de mantenimiento. De gestión humana, pues porque básicamente uno tiene que coger, en el caso de los conductores, tienen que aprender a manejar eso distinto. Por ejemplo, aquí la regeneración de energía es súper clave para que la duración de las baterías realmente sea la que estamos esperando durante la operación. Y pues como seguramente le debe pasar en Perú, pero bueno, digamos, por lo menos pasa aquí en Colombia y lo hemos visto en otros países donde estamos, pues también el tema de bienestar y retención y fidelización de conductores se vuelve cada día más complicado y hay que hacer un trabajo súper fuerte ahí. Pero además un tema de logística, porque toda la logística patio opera distinta. A pesar de que sean buses, pues de noche opera todo distinto porque tengo que llegar, cargar, antes llegaba cargada diésel, 8 minutos y a lavar y ya no más. Aquí toca lavar, ir a cargar y hacer todas las actividades de alistamiento mientras el bus está cargando, lo cual además implica unos cuidados especiales pues durante los procesos de carga para evitar algún tipo de contingencia tanto de la operación como al mismo personal. Pero además también todo un desarrollo de proveedores para toda la cadena de repuestos. El mantenimiento, pues, va a ser un poco lo mismo, porque uno tiene que ir a conseguir técnicos nuevos. Sí, pues, digamos, hay gente que sabe de electricidad, de motores eléctricos, pero no saben de este tipo de motores eléctricos. Entonces, hay que a nosotros por lo menos nos puedo contratar con anticipación y comenzar a entrenar y entrenar gente. Ahí vemos también que a futuro los retos que vamos a tener por haber sido los primeros es que pues a medida que va creciendo el mercado de movilidad eléctrica, la gente que va necesitando el mantenimiento va a decir, bueno, ¿dónde hay técnicos con experiencia? Los técnicos pues los tienen las empresas de buses, entonces van a comenzar seguramente a haber unas rotaciones importantes, lo cual nos ha obligado a establecer una cosa que nosotros llamamos la Universidad Green, y en esa Universidad Green lo que tenemos es ya prácticamente digitalizados todos los procesos de enseñanza para que los técnicos puedan aprender. Y además hacer todo un trabajo de software, porque antes uno tenía como empresas de buses con las cuales hacía monitoreo con alguna tecnología y tiene un software de mantenimiento y un software de contabilidad y para de contar. Ahora lo que tiene es una cantidad de información digital que tanto los buses como todo el sistema de carga está botando permanentemente, que esto prácticamente se vuelven unas empresas de tecnología que tienen un patio y unos buses que le generan información. Entonces uno tiene que aprender a manejar toda esa información para poder tomar mejores decisiones durante la operación. Bueno, aquí toca hacer todo un trabajo de formación de operadores, pero creo que ustedes, la mayoría deben ser, sobre todo los que operan, vi muchos operadores en el listado asistente y deben ser muy expertos en todo eso. Entonces, pues, todo el
como el listado de capacitación básica que damos, aunque aquí también nos hemos encontrado con que las generaciones de conductores son cada día más jóvenes, entonces pues muchas de las capacitaciones que toca hacer son pues más adaptadas a lo que un millennial o generaciones posteriores esperan. Y también de cara al cuidado de los buses, pues hemos tenido que hacer un trabajo muy grande de gestión social, de acompañamiento a la comunidad, tanto en los alrededores, pues no, obviamente no podemos atender toda la ciudad, no tenemos la capacidad pues para tener una ciudad de ese tamaño, pero sí por lo menos en los puntos de retorno de las rutas, en los puntos alrededor del patio de operación y en ciertas zonas, pues establecer muchas acciones de responsabilidad social, de acompañamiento a la comunidad, pues tanto para retribución social como para además cuidado nuestro. Un reto aquí gigantesco es la financiación, porque si bien uno al final de la vida de esos contratos, pues esos son contratos en nuestro caso a 15 años, al final uno esperaría también un total cost of ownership, un costo total de operación pues sustancialmente menor al de una tecnología fósil, pues también financiarlo es un proyecto a muy largo plazo. Y eso significa financiaciones pues mucho más complejas, pues digamos por diversos temas pues para los bancos comerciales a veces uno tiene en esas ciudades han tenido un poco de desconfianza en los proyectos de transporte, con lo cual pues digamos en nuestro caso hubo que recurrir a bancas locales de desarrollo como la FN, que es como una especie de COFIDE, y a una entidad que se llama Proparco, que es europea, para financiarla. Eso lo implica pues montar un esquema totalmente de cómo se explica, montar coberturas cambiarias, tener varios contratos de crédito operando simultáneamente. Las financiaciones se vuelven además mucho más complicadas porque le ponen a uno un ingeniero independiente que está revisando cada 6 meses todo lo que pasa y todos los datos de mantenimiento y operación. La banca se vuelve pues cada día más exigente con las garantías que pide y con la estabilidad de los contratos de concesión. Entonces, todo eso toca tenerlo en cuenta. Eso no es como financiar pues la compra de un carro. Además, aquí pues la flota más o menos en nuestro caso, por lo menos, de la inversión total, la flota son un 66%, 65, 66%, pero la infraestructura eléctrica que está detrás es 35%. Y los bancos no saben de eso. Entonces, en las generaciones anteriores de transporte eléctrico en Bogotá fue un poco más fácil porque eran los buses por un lado, la infraestructura eléctrica por otro lado. Aquí al empaquetarlo genera una complejidad y mayores solicitudes de garantías por parte de los bancos. Entonces, es un reto también que tuvimos que enfrentar, pues ya se logró la financiación afortunadamente. Y al final eso pues, en ese momento pues ya a punto de cumplir un año de operación, porque arrancamos el 2 de abril del año pasado, pues eso se ha traducido en que hemos dejado de emitir 24.000 toneladas de carbono en este año, lo cual es una cantidad sustancial. Y hemos recorrido 23 millones de kilómetros, hemos movilizado varios millones de pasajeros y hemos además logrado generar 1.200 empleos formales en Bogotá, en una época de recuperación económica después todo el tema de COVID, que fue un aporte importante pues, que dimos. Y eso, en resumen, es pues un poco Green Mobile en pues, digamos, una versión súper expresa. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por la brillante presentación. La verdad que nos ha llevado a conocer ya una operación en curso con parte de los desafíos, y después vamos a seguramente hacer algunas consultas. Tenemos varias consultas de nuestra audiencia, que también después la vamos a ir compartiendo. Y en esta oportunidad nos acompaña también como panelista Fabián Larrota. Él es ingeniero industrial e ingeniero electrónico con maestría en dirección general, con más de 15 años de experiencia en la industria del transporte, proceso de contratación estatal, alianza público-privada y electromovilidad. Él es gerente de proyectos de BID Motor Colombia. Agradecemos, y va a tener 10 minutos para hacernos sus comentarios sobre las presentaciones brillantes que hemos tenido. Adelante, Fabián. Gracias, Armando. Gracias, Edwin, Víctor, a todos los participantes.
digamos, como creo que hay alguna serie de consultas y demás, creo que no me va a tomar mucho tiempo, ni siquiera los 10 minutos para que se puedan responder algunas dudas, ya sea de parte de Edwin, de Víctor o mías. Pues básicamente, creo que Abelle, pues todos lo conocemos, estamos presentes en Perú, estamos presentes en más de 180 ciudades en el mundo, más de 30 parques industriales, de los cuales 6 quedan fuera de China y donde básicamente ensamblamos chasis para buses, paneles solares y elementos de almacenamiento de energía. Digamos que en Latinoamérica, pues ya todos conocemos, digamos, la presencia que tenemos, sobre todo en buses, en Chile y en Colombia, que son las más representativas, pero también con algunos buses en Ecuador, 4 buses en Perú, 21 buses en Uruguay y en Argentina, y más o menos unos 70 buses en Brasil. Digamos ya al interior de Colombia, que es la experiencia que les puedo compartir, inicialmente nosotros abrimos la oficina en 2012 en Colombia y de la mano de un proyecto de taxis con la alcaldía de Bogotá de 43 taxis eléctricos. Digamos que para nosotros es un hito muy importante porque se comenzaba a ver que si existía esa voluntad política de querer mejorar un poco más las condiciones de la calidad del aire de las ciudades o de hacer el transporte un poco más eficiente, se podía. En Bogotá hay pueden haber más de 20.000, 30.000 taxis, pero esos 43 taxis se veían mucho por la ciudad porque además eran de color diferente y demás. Menciono el proyecto de taxis en 2012 a un proyecto que tuvimos ya representativo de buses en Medellín con 64, porque en este periodo entre 2012 y 2019 lo que hicimos fue, digamos que abonar el terreno como fabricantes para la electromovilidad, y abonar el terreno era básicamente promover, mostrar, traer demos y decirle a un operador de bus, mire, tome este bus, probémoslo en conjunto con las autoridades, saquémosles información, saquémosles data, y se van a dar cuenta que a la larga finalmente un bus eléctrico pues no es más que un mismo bus a diésel, pero simplemente sus condiciones, sus sistemas neumáticos, sus sistemas de frenos, de suspensión, es como cualquier otro bus. Lo único que tiene diferente es que no tiene una caja de cambios, sino tiene un motor a combustión, sino tiene un controlador junto con unas baterías, y este controlador lo que hace es tomar la energía de las baterías y traducirla para energía cinética para los motores eléctricos a través de una transmisión, pues que efectivamente, como nos lo explicaba Edwin, la transmisión va directamente a las ruedas y por eso es que el torque se logra mucho más fácil en tecnología eléctrica. Entonces, todo esto como para mencionar que a medida de pilotos, a medida de pequeñas pruebas, se fueron dando las cosas. Entonces, muy rápido, lo que quiero expresar es que preguntaba Edwin, ¿por qué, digamos que por qué no ha pasado lo mismo de pronto en otros países o ciudades como en Perú? ¿Por qué no ha pasado lo mismo con lo que ha pasado en Santiago de Chile, en Chile o en Colombia? Y yo básicamente digo que es voluntad política. Y el ejemplo lo da, el primer ejemplo que tuvimos pues fue esos taxis, esos 43 taxis eléctricos en Bogotá, pero el siguiente empujón fue la alcaldía de Medellín en 2018. Efectivamente, esta operación en Medellín era una operación que la hacían o que aún lo hacen con algunos buses con gas natural vehicular, pero definitivamente la autoridad quería, digamos, efectivamente empezar a implementar buses eléctricos y simplemente tomó la decisión de decir, mire, yo voy a sacar un concurso para proveer una cantidad de buses eléctricos, tengo más o menos entre 15 y 20 millones de dólares, ustedes proponentes, miren efectivamente qué cantidad de buses con cargadores me pueden proveer, y efectivamente lo único que les pido pues tenía una serie como de términos de referencia, pero habían eran unos vehículos duales, y pues los vehículos duales digamos que pues, son comunes en sistemas BRT, sobre todo en Colombia, pero no habían eléctricos. Independientemente de eso, la autoridad dijo, estas son las condiciones, ustedes como fabricantes o como proponentes, pues simplemente
analícenlo y háganme las propuestas respectivas. Y efectivamente tú como cuando eres una entidad pública, pues tú vuelcas el mercado privado hacia eso. Y efectivamente a tal punto de que tuvieron 5 oferentes, afortunadamente fuimos los adjudicatarios, y hoy en día esos buses están rodando hace ya un poco más de 3 años. Entonces digamos que ese es el ejemplo específico para eso. El otro ejemplo es Bogotá, donde también ya tenemos 1.470 buses, 406 son los que tiene Víctor como proveedor y también como operador. Y también estaba, digamos, esa voluntad de la ciudad para decir, listo, primero hubo una licitación para buses eléctricos específicos, que fueron unos primeros 470 buses, pero ya tenía, digamos, el esquema, que también jugaba mucho, digamos que no solamente la voluntad, porque pues, tú tienes que saber cómo ejecutar, y creo que tienes que tener una muy buena estructuración y muy buen equipo técnico desde el punto de vista técnico, valga la redundancia, y desde el punto de vista financiero. Y creo que eso fue lo que hizo efectivamente Transmilenio, sabiendo muy bien cómo distribuir los riesgos, comenzando a separar la provisión de la flota. Con la operación de la flota, de alguna manera la provisión la tenías garantizada, casi porque le quitabas el riesgo de la operación, el componente de la operación. Entonces no tenías sujeto el ingreso de un bus que provees por causas de la operación, por un accidente, o porque el bus te falle, o porque los conductores te hagan una huelga, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que cuando las entidades se componen de equipos realmente técnicos, las cosas pueden salir adelante, y esto fue el ejemplo de lo que ocurrió, por ejemplo, en Bogotá. Y pues nosotros siempre hemos dicho que si el público te propone, tú como privado dispones, y esto fue lo que hicieron empresas como la de Víctor, como Green Mobile y como otras tantas, que lo que hicieron fue decir, listo, los riesgos están muy bien distribuidos, creemos que están las condiciones para esto. Y ya como para cerrar, no alargarme un poquito más, quería hablar un poco más del Metropolitano, que todos sabemos que opera a gas natural vehicular, y que pues lo que voy a decir no necesariamente es lo que se debe hacer o lo que puede pasar, porque las condiciones económicas operativas de cada país, de cada ciudad es distinta, pero digamos el ejemplo fue claro con la segunda tanda de licitación, que fue en la que participó y que fueron adjudicatarios en parte el Green Mobile. Fue diseñar una licitación. Efectivamente tú la dejabas abierta a tecnología eléctrica y la dejabas abierta a tecnologías a gas o a tecnologías a diésel, pero a diésel digamos que cumpliendo mínimo con Euro 6. Pero tenía una particularidad, y era que a los buses eléctricos, obviamente por las grandes inversiones que tenías que hacer, le dabas un tiempo mayor para que pudieras evaluar el proyecto, ¿sí? Entonces, por eso la concesión de Green Mobile y de los concesionarios con eléctricos están a 15 años en Bogotá. Las concesiones con gas están a 10 años, y eso es lo que te hace es optimizar un poquito más ese costo total de propiedad que nos hablaba Edwin, y lo que efectivamente llevó a que los inversionistas o proponentes en esas licitaciones se fueran con buses eléctricos, porque efectivamente para esa licitación en particular no hubo una sola propuesta de buses a gas, porque efectivamente con buses eléctricos, y dónde estaba, digamos que tú como público puedes dar ese empujón y puedes dar esa que no puede ser preferencia, porque perfectamente tú estabas dándole las oportunidades a todos, pero sí efectivamente tenías que, por ejemplo, en medio de una pandemia, como lo mencionaba Víctor, tenías que dar puntos adicionales para que pudieras carrozar localmente, para que pudieras integrar con industria local las propuestas. Finalmente, esos buses que se ofertaron en esa segunda licitación fueron todos carrozados con carrocerías colombianas, el 40% más o menos de un carrocero de Marco Polo y el 60% de Buscar. Pero digamos que ese tipo de condiciones que tú pones como público, y si quieres de alguna manera promover y contribuir a la calidad del aire, porque digamos, eso hace otra parte, digamos, ya para cerrar, de la ecuación, y es que tú como ciudad también tienes que valorar qué es lo que tú estás ahorrándote, o qué es lo que tú estás valorando desde el punto de vista también socioeconómico, pues solamente como
por atención por las cargas en el sistema de salud, por atención a enfermedades respiratorias, y que normalmente en Colombia al año pueden morir entre 12.000 y 13.000 personas por problemas de calidad del aire, que básicamente es lo mismo que, es casi la misma cantidad de personas que mueren que mueren violentamente. Entonces, si tú cuando valoras todo eso y lo pones en la ecuación, muy probablemente lo logras como público y como privado. Muchas gracias, Fabián, por tus comentarios. Hemos recibido bastantes comentarios muy buenos en el chat y queremos, en los minutos que nos quedan, compartir algunas inquietudes que tenemos para nuestros expositores. En primer lugar, para Edwin Zorrilla, a quien reitero el agradecimiento profesional, que nos conocemos ya de bastantes años. Estoy juntando dos preguntas, ¿no? Una pregunta en sí es, ¿qué medidas propone usted que se debe implementar en nuestro país por parte de la autoridad para un mayor uso de los vehículos eléctricos? Y otra consulta de Carlos Saavedra, a quien agradecemos sus aportes. Dice, tengo entendido que se ha elaborado una ley de fomento de la electromovilidad en la que se ha planteado la eliminación de impuestos entre el 2023 al 2027 para su mejor importación y comercialización de vehículos eléctricos. ¿Podría comentarnos más sobre esto? O sea, tanto es qué se está haciendo, qué se está promoviendo y qué faltaría, qué se tendría que hacer para que esto pueda ser una realidad. Creo que una pregunta obligada en este foro. Adelante, Edwin. Sí, gracias. A ver, yo creo que justo tomando los aportes que acaban de comentar Víctor y Fabián del caso colombiano, o sea, yo creo que no hay que inventar la pólvora, tenemos ejemplos cercanos, planteé justamente esto, ¿qué falta en Perú? Y la respuesta fue clara, falta de decisión política, porque uno puede hacer todo el costo total de propiedad, pero al final hay que tomar una decisión y hay que modificar los contratos de concesión actuales. O sea, en todos los casos, en caso de Chile y en caso de Colombia, lo que ha pasado es que han cambiado los modelos de concesión, ¿no? Ya sea separando, bueno, en dos aspectos, ¿no? Se está separando la propiedad del bus de la operación, o el financiamiento o la provisión del bus de la operación, ¿no? Y por otro lado, los plazos, ¿no? Esos plazos, fíjense los plazos de lo que estamos hablando, ¿no? 10 años, 15 años, y un plazo preferente mayor para el caso de buses eléctricos. Entonces, lo que hay que hacer es, no hay que inventar la pólvora, ¿no? Ya tenemos países vecinos, o sea, no hay que irnos a Europa, a Estados Unidos, países vecinos que ya han avanzado en esto y hay que replicar. Y esto, en cuanto al transporte urbano, qué importante estos cambios en los modelos de concesión, ojo, ¿no? Donde es definitivamente una decisión política. Y por otro lado, el ejemplo ya en el tema particular, efectivamente, Colombia, por ejemplo, los vehículos eléctricos no pagan IGB. O sea, el solo hecho que tú le quites el IVA o el IGB a un vehículo eléctrico impacta positivamente y, de hecho, desde que se han tomado esas medidas, la tendencia y la adopción se ha incrementado, ¿no? ¿Ok? La ley que tenemos en el Perú, yo creo que es un buen avance, pero primero, falta que se implemente, que se reglamente, y falta que también, por otro lado, para todo lo que es combustión, todo lo que es las tecnologías vigentes, se actualice, ¿no? Hemos escuchado Euro 6. O sea, en Colombia el bus eléctrico compite con un Euro 6, no con un Euro 4. Entonces, hay que actualizar, hay que ponerle las externalidades negativas reales de las tecnologías, obviamente, que tienen más emisión, ¿no? Entonces, el avance en la ley peruana, primero, ha sido lento y todavía está incompleto. Y tenemos los ejemplos de Chile y Colombia en estos dos aspectos, por ejemplo, reducción de impuestos y otros beneficios más, ¿no? Por ejemplo, algo que incluso no significa un costo. En Colombia, los vehículos eléctricos no están sujetos al pico y placa. Entonces, eso ya es una ventaja, eso es un valor agregado. O sea, puede circular todos los días. Obviamente todos sufrimos del tráfico. Es necesario limitar la circulación, ¿no? Por la placa par y par. Los eléctricos no están sujetos a eso.
Con solo esas dos medidas, exonerarlos del pico y placa, por ejemplo, y quitarles el IGB, el IVA, ya tienes definitivamente una medida concreta y comienzas a incrementar tanto a nivel particular como en el transporte urbano, porque en el tema de impuestos aplica para ambos, ¿no? Muchas gracias, Edwin, por la atención de las consultas. Tenemos otra pregunta para Víctor Córdoba. Voy a pedir que pueda prender su cámara, por favor. También una pregunta también que sabíamos que iba a venir del público. ¿Cuál fue el mayor inconveniente o problema que afrontaron para la implementación de los buses eléctricos? ¿Y qué enseñanza nos podría compartir? Ustedes ya han recorrido un camino, como dice Edwin, no hay que inventar la rueda ni la pólvora. Entonces, ¿qué aprendizaje nos pueden dar ya hoy en día con una flota de más de 400 buses operativas? Adelante, Víctor. Qué pena tener el micrófono apagado. La pregunta es difícil porque es que han sido demasiadas cosas. Pues para empezar hubo que hacer todo un ejercicio de garantizar la compatibilidad entre nuestro sistema de carga y los buses. Entonces uno tiene que ponerse, sentar, hacer pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, en nuestro caso para que Siemens y BYD garantizar que fueran compatibles. Porque imagínense qué le pasa a uno donde ponga un sistema de carga maravilloso y cuando conecte el cargador no funciona. La construcción de la infraestructura eléctrica fue muy complicada, porque además el proceso es lento. Las empresas de energía tienen que extender sus redes, dar la viabilidad de la carga, hacer pruebas, instalar subestaciones. Generalmente la subestación, pues, aún no está conectado, no está precisamente en la esquina, salvo que no tenga mucha suerte. Entonces hay que hacer todo un estudio de cómo traer la energía desde la subestación principal hasta donde estamos nosotros. Para darles una idea de lo complejo que fue eso, llegó un momento que nos faltaba algo así como una semana para operar y el patio no tenía energía. Entonces teníamos los buses, teníamos el patio construido, teníamos las subestaciones, los cargadores, el software y no había energía, simplemente porque la red externa pues no estaba terminada. Arrancamos de hecho con un solo de los circuitos y el segundo circuito empezó como a la segunda, tercera semana realmente de estar en operación. Entonces esa parte de la energización y toda la infraestructura eléctrica es súper complicada, porque finalmente el bus, ya uno pues BYD o el fabricante que sea, pues le manda el chasis. De hecho, la carrocería pues es una carrocería. Sí, hay que hacer algunos ajustes para que funcione sobre ese chasis que no digamos, no es una fabricación común. Pero digamos, esa parte es más o menos controlada. La otra parte de infraestructura uno depende de demasiados terceros y la energización es un problema importante. Lo otro es que son detalles que se van aprendiendo en el camino. Yo creo que Fabián se acuerda de todo el problema que tuvimos porque cuando se hacía la cajita, la tapita donde uno abre para poder poner la manguera, si quedaba 1 milímetro o 2 milímetros descuadrada, el conector no empataba. Entonces hay que hacer unos procesos de control de calidad muy fuertes para garantizar que ese tipo de cosas no le vayan a pasar. Hay que hacer de pronto en el camino se puede hacer varios ajustes de software en los buses para poder adaptarse a los procesos de alistamiento. Lo otro es el desarrollo de software para poder manejar la energía eléctrica. De hecho, todavía estamos en eso. Y eso será un proceso que nos tome mucho tiempo poder tener una cosa muy robusta porque simplemente no existe en el mercado. Uno llama, no sé, a Chile y habla con el Airlink, Optibus y mucha gente, pero tienen unos productos muy estándar que no se adaptan a lo que uno necesita en una operación de estas. Entonces, al final del día, cada uno teniendo que personalizar o desarrollar su propio software. Entonces, no, son muchas cosas que ha tocado aprender. Pues, sería una charla súper larga, pero básicamente es como, esas diría que son las principales. Sí, muchas gracias, Víctor. Queda entonces algunos temas para seguir conversando o ampliar en una siguiente entrevista. Tengo dos preguntas puntuales para Víctor, no sé si me puedes ayudar. Una del señor
Héctor Vargas, a quien agradecemos por su participación. Él nos pregunta si la tarifa en buses a diésel es igual, la tarifa es igual a la que tienen con buses eléctricos. Y otra pregunta del señor Gregorio Torres, que también agradecemos su participación. ¿Cómo se estableció el plazo de financiamiento a 15 años? De alguna manera ya se ha comentado, pero en este caso si pueden ampliar esos 2 puntos. Las tarifas que nos pagan son distintas. De hecho, nosotros nos pagan 3 tarifas, en esencia 3 tarifas. Una, digamos, por disponibilidad de flota, otro por disponibilidad, digamos, de componentes administrativos, una por kilómetro y una por pasajero, 4 tarifas realmente. Entonces, las tarifas en la tarifa por disponibilidad del bus y por financiamiento del bus, pero es mucho mayor que la que pagan en diésel, la verdad. Y además también nos pagan una tarifa por patio, por construcción de patio, por disponibilidad de infraestructura, que también es pues, mucho más alta porque la inversión es mucho más alta. Entonces, se remuneran, la respuesta pues en concreto lo remuneran con unas tarifas mejores. Muy bien, gracias. Tengo un par de preguntas que voy a juntar para Edwin, ya para ir terminando. Por parte del señor Julio César Cuba Espinosa. ¿Cuál es la demanda estimada por vehículo de transporte, bus eléctrico, así como los tiempos de carga por tecnología y cuál es la autonomía? No sé qué tan amplia puede ser la respuesta. Y también, ¿se tiene información para buses según tamaño, bus mediano, clúster? En provincias, el tamaño de las calles no permite la circulación de buses grandes como el metropolitano. No sé qué tanto nos puedas apoyar, Edwin, con estas consultas. Sí, bueno, yo le dejo la segunda, porque sí hay varios, empezando por la última, sí hay varios tamaños de buses, ahí creo que Fabián puede comentar, hay buses hasta desde los 80 pasajeros que estamos hablando, hasta buses más pequeños, hasta creo que 30. Entonces sí hay una variedad de tamaños, ¿ok? Y en el tema de la demanda, como decía, aproximadamente los buses que se están implementando son buses que tienen entre 200 a 300 kWh de batería, ¿ok? Y eso con los cargadores que comentaba Víctor, ¿no? Y que se hacen secuencialmente, más o menos el cargador estándar está en el orden de 150 kilowatts, 150 kilowatts, para cargarlo más o menos en hora y media, 2 horas, ¿no? Ahí Víctor me puede corregir. De manera que secuencialmente un cargador puede cargar 3, 4 buses, ¿no? Como decía, entre 3 a 4 buses, 3 punto algo, 3 o 4 buses en una noche de manera secuencial, ¿no? Esa es la manera como ahora se está optimizando la infraestructura de carga, ¿no? Promedio de 150 kilowatts, que es una potencia de carga rápida en estándares, ya sea Combo 2, americano o europeo, ¿no? Y eso carga la batería de los buses entre hora y media, 2 horas o un poquito más de 2 horas, que secuencialmente se hacen 3 a 4 buses durante la noche, ¿no? Esos más o menos son las potencias asociadas de carga y de acuerdo a las capacidades de las baterías, ¿no? En general. Gracias, Sí, Edwin. yo quisiera, qué pena, Sí. ahí se me pasó, sí, se carga en 1 hora y 45 más o menos. Normalmente están llegando como con 20% de carga y con autonomía. Aquí, digamos, tenemos una autonomía contractual mínima de 260 kilómetros para que puedan recorrer todo el día. Y alguien hacía una pregunta de por qué eran 15 años. Básicamente porque de la forma que se presenta el desgaste de las baterías, lo que se hizo fue más o menos calcular, ok, más o menos en el año 7.5 hay que hacer un cambio de baterías. Entonces, tenemos un contrato a 10 años, pues me van a tener unas baterías con 3 años de uso. Entonces, lo que hizo fue como dos vías de baterías para poderlo financiar, y además, pues eso también como que hace una distribuía como una mejor forma los pagos de capital a los bancos en un plazo más largo. Básicamente es por eso que son 15 años. Ok, gracias, Víctor. No sé si, Fabián, en la pregunta anterior querías ampliar algo también. Sí, muy rápido. Sí, específicamente, digamos que los proyectos que hemos hablado, hemos visto, pues son ciudades de más de 2 millones de habitantes, como Medellín, con Bogotá está casi en 8 millones. Pero sí, efectivamente, digamos que para ciudades intermedias, entre 500.000 habitantes, donde las calles son muy estrechas, donde no tiene sistemas BRT ni un vehículo padrón o de 80 pasajeros, pues es funcional. En esas ciudades sí, efectivamente, digamos que ya hay una gama
por ejemplo, de parte de Belle, nosotros tenemos desde los 19 pasajeros, que son las coaster que llamábamos en Perú, pasando por buses de 8 metros para 40 pasajeros, los más representativos que son los de 9 metros de 50 pasajeros y de 12 metros de 80 pasajeros, pero pues también ahí están, hay buses articulados operando en Medellín y en Cali, nuestros, de 18 metros, los mismos del Metropolitano, y tenemos el bus biarticulado de 27 metros también aquí en Bogotá, pero esto a operar como pruebas en Transmilenio. Entonces digamos que está toda la gama, y el punto es que efectivamente sí no es el futuro, es el presente. Digamos, las alternativas que mencionaba Edwin sobre los troles, sobre la carga de oportunidad, la carga, las cargas rápidas y demás, digamos que todas las tecnologías están disponibles. Lo importante es saberlas cómo aplicar y si efectivamente se amolda a tu operación, a tu esquema de modelo de negocio también. Pero las tecnologías las hay. Ok, muchas gracias, Fabián. Unos mensajes finales o prefinales antes de una ronda de cierre. Todos los que se han registrado van a recibir las presentaciones, así como la grabación en el correo de registro. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde publicamos o informaremos de otros eventos, así como la información de interés para el sector que ETSA produce. Van a recibir una encuesta finalizando la sesión, le pedimos apoyo porque eso nos ayuda a la mejora en nuestros encuentros. Entonces, para finalizar, en el mismo orden, le voy a pedir en primer lugar a Edwin que le dé algunos mensajes finales o reflexiones acerca de este tema, ¿no? La electromovilidad para el transporte público es una ilusión, es una realidad. ¿Cómo cerraríamos el encuentro por tu parte, Edwin? Sí, yo añadiría nada más que si bien justo a raíz de las intervenciones ha quedado claro que es muy importante para el transporte público digamos, la participación y el compromiso del Estado, ¿no? Del sector público. De todas maneras, yo creo que a nivel privado también hay por hacer, ¿no? Ya se puede ir evaluando, ya se puede ir viendo, gracias a que los costos se vuelven un poco más competitivos, también esquemas donde el sector privado, ¿no? Está emprendiendo. Y aquí entra un tema de sostenibilidad, ¿no? Entonces, a los que están en el sector transporte, también es bueno establecer alianzas. De hecho, cabe mencionar, por ejemplo, las empresas mineras que ya están incorporando buses de transporte de personal, justamente ayudando un poco en poniendo en la fórmula sus KPI, sus objetivos de sostenibilidad, ¿no? Entonces, al Estado tenemos nosotros que empujarlo, realmente yo siempre lo digo, ¿no? Tenemos que un poco darle información. Creo que poco a poco está cambiando, por lo menos ya vamos a tener reglamentos, las primeras leyes. Hay que seguir promoviendo esto, hay que replicar lo que ya se ha hecho, como decimos en otros países, pero no hay que olvidar también que en el sector privado hay empresas que tienen objetivos de sostenibilidad con las cuales se pueden hacer alianzas y también se puede lograr implementar por ejemplo, estos sistemas de electromovilidad. Muchas gracias, Edwin. Víctor, tu mensaje final, ¿algo más que nos quieras compartir? No, yo básicamente un poco como mencionaba también lo dicho por Fabián, pues digamos ya los temas de movilidad de cero emisiones ya no es una cosa que uno se imaginaba en una película de Star Trek, sino que ya está, lo estamos haciendo. En nuestro caso pues son 400 buses y es una realidad. Entonces yo creo que ya es más bien uno ver cómo se va adaptando a eso. Creo que lo mismo pasaba hace unos años cuando le decían pase de diésel a gas, que fue lo que pasó un poco en Perú. Y hay que pasar a gas, hay que pasar a gas, y se pasó a gas. Ahora pues ya los temas se van a ir a cero emisiones y con todas las variantes que eso puede tener. Entonces ya toca es como empezar a más bien a profundizar, a desarrollarse cada día más en eso. Gracias, Víctor. Fabián, también tus palabras finales y también agradecerte por acompañarnos. No, a todos muchas gracias. Ya el punto después, digamos, desde el punto de vista de transporte público, es como es el sector que es más fácil de electrificar. Ya estamos, digamos, con los retos en Colombia sobre
a qué atinarle, y al transporte de carga es de lo más contaminante que pueda haber en una ciudad. Y yo creo que el siguiente reto en la ciudad es paso a paso, gateando como los bebés, ya después caminando y demás. El siguiente paso y el siguiente reto es electrificar la carga en nuestras ciudades en Latinoamérica. Muy bien, muchas gracias. Será motivo tal vez para un futuro encuentro. Bueno, reiterarles a todos por el agradecimiento por su participación, a nuestros invitados. Muchas gracias por acompañarnos, a Edwin, Víctor, Fabián. Estaremos publicando la información y será hasta otra oportunidad en uno de estos eventos, en estos encuentros que organiza ETSA cada cierto tiempo. Muchas gracias, que tengan todos un buen descanso. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias.